tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Bienvenidos estudiantes a su clase de Economía. Esta noche nos acompaña la profe Marilucía. ¿Cómo está, profe? Muy buena noche, muchachos. Espero verlos juiciositos y activos en el foro. Muchísimas gracias, profe. ¿Es tan amable, nos puede leer la inquietud, la pregunta para que nos colaboren con el foro? Claro, dice, en la temática planteada el día de hoy en macroeconomía, ¿cómo mediría la economía de su barrio, conjunto o vereda? Espero sus aportes e imágenes. Ok, entonces, ¿cómo medirían ustedes la economía de su conjunto, de su hogar, del microentorno donde ustedes viven? ¿Cómo se les ocurre que se mediría? Y bueno, mientras tanto vamos adelante con el tema. Recordemos que la clase pasada estábamos mirando acercamientos a la macroeconomía y una forma de la medición es la que vimos la clase pasada, hacíamos a grosso modo, y esta vez vamos a entrar a profundidad. Entonces recordemos que era el PIB, Producto Interno Bruto, que es una forma de medir el crecimiento de la economía de un país o de un sector también se puede, o del planeta en general puede ser también. Entonces recordemos las variables que tenía esta función, que era muy parecida a la que tenía el señor Keynes en el tema de la demanda agregada, la demanda global. Entonces, Producto Interno Bruto era igual al consumo, es decir, lo que nosotros, familias, consumimos en términos generales, más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones menos las importaciones. En esa medida, pues, queda bastante claro, pero al parecer es muy sencilla, pero tiene sus implicaciones, tiene sus variables, tiene sus factores que inciden en el desarrollo de eso. Mire, profe, María que estaba mirando ahorita o analizando más bien la temática de cómo el narcotráfico influyó en la época que fue fuerte el narcotráfico, el Producto Interno Bruto. Y fue el año 80 y pico, fue la época en que uno de los narcotraficantes, no me acuerdo el nombre, Gacha, bueno, uno de ellos Escobar, ofreció a pagar la deuda externa a Colombia, a cambio de que lo dejaran trabajar en paz. Pero sí, o sea, sacando todo lo malo del narcotráfico hizo un cambio en la economía, ¿sí? Para unas cosas favorable, para otras cosas muy desfavorable, porque en algunas regiones los productos se hicieron excesivamente costosos. Sí, entró mucho efectivo, mucha gente se dedicó a gastar, se movieron muchos círculos económicos, muchas importaciones, mucha compra de carros, pero también en algunas zonas se volvieron las cosas muy costosas. Entonces, fueron cosas buenas y malas en términos económicos, ya términos sociales creo que hay otro tipo de discusión ahí. Otro tipo de discusión, sí. Entonces, ahí se puede notar, se decía que un incremento más o menos del 30% en el Producto Interno Bruto en esos años, todo por cuenta del narcotráfico, del ingreso del dinero que venía del extranjero, que si ustedes revisan acá, dentro de las variables que hay aquí en la presentación, están las exportaciones menos las importaciones. Si nosotros miramos acá, el consumo se hubiese aumentado, me imagino que la gente también empezó a invertir en cosas, el gasto público, También se tuvo que haber aumentado porque estaban luchando contra eso, ¿no? Sí. Estaba invirtiendo en fuerza pública, en el DAS, ese tipo de cosas que se generaron ahí de momento, pero hubo un crecimiento de la economía, pues no es lo más aconsejable, pero podemos analizar el impacto de ciertas situaciones del país en ámbito económico. Bueno, vamos a mirar en este caso entonces que hay dos formas de medir el PIB. Bueno, hay tres maneras de medir el PIB, pero vamos aquí a centrarnos en este detallito. El PIB nominal, que se mide a precios de mercado actuales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mido el PIB en el tema del consumo, vamos a remitirnos al tema del consumo, vamos a medir el consumo en términos de precios de la economía del año pasado, por ejemplo. Y vamos a mirar el PIB de este año en términos de precios de este año. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a determinar con claridad si aumentó la producción, que es lo que se quiere medir, o se aumentó fue el valor de los artículos, el precio, o la inflación. Hubo un aumento en la inflación, lo cual puede generar un aspecto engañoso en este tema de medición. Por eso existe el PIB real. El PIB real mide la cantidad de productos, se trata de medir la cantidad de productos o de producción realizada en un año o en un periodo, puede ser también trimestral. En toneladas se dice acá, pero en fin de cuentas es
es tomado por valores en precios constantes. Pero aquí se toma, para comparar 2 años, se toma el precio del año anterior. Se toma el precio del año pasado para medir la producción y para medir la producción de este año también se toma el precio del año pasado para ver si en términos reales cuánto fue el aumento en la producción, no en el precio sino en la producción. Aquí hay un videito para que ustedes puedan profundizar frente a ese aspecto. Y aquí hay un ejercicio pequeñito, entonces vamos a ver cómo nosotros podemos lograr entender este ejercicio que está lleno de números por todo lado. Ya devolvemos la diapositiva. ¿Será que está configurado? ¿O acá? Un segundito. ¿Listo? Listo, ahora sí, nos podemos devolver. Ya. ¿Listo? Listo, ahora sí. Bueno, vamos a mirar. Aquí tenemos el año 1 y tenemos el año 2. Entonces vamos a hallar el PIB nominal del año 1. Entonces aquí vamos a ver el año 1. El año 1 lo vamos a calcular con el precio que es el mismo que está acá. Y vamos a mirar la cantidad de bebidas que se produjeron, más o menos a manera de ejemplo. Y nos da, y le sumamos el tema de los pasteles y el tema del precio de los pasteles. Nos va a dar un Producto Interno Bruto nominal de 450. Para el año 2 vamos a hacer exactamente lo mismo y verificamos los datos 2 frente a 2 acá y 70 pesos lo que valió acá. Vamos a tomar otro colorcito acá. Vamos a mirar lo mismo acá y sucedió exactamente lo mismo con el valor, con el precio y nos da este PIB nominal. Ahora vamos a hacer la comparación con el PIB real. ¿El PIB real a qué se refiere? Vamos a tomar el mismo, nótense aquí que el precio del año 2 ya varió de 1 a 2 pesos. Entonces ahí hubo una alteración del valor final porque ya al sumar, al multiplicar el precio, se incluye el tema de la inflación, el tema del aumento de los precios. En cambio, en este caso, si ya no se tuvo en cuenta. Al no tener en cuenta, entonces vamos a ver que la diferencia entre los PIB de los 2 años es más tangible y la podemos analizar desde el punto de vista productivo. Ya si queremos hallar la inflación, pues vamos a mirar el crecimiento en el precio, pero aquí lo que queremos mirar es qué tanto produjo el país para poder determinar el valor del consumo, de la producción del país. Entonces ahí miramos eso y nótense que aquí hay un comentario que dice que es preferido por los economistas. El economista lo que busca es eso, es determinar cuál fue el valor real de la producción. Es lo más importante. Los precios se tenderían a analizar, pero ya con el índice de precios al consumidor vamos a mirar qué tanto fue la inflación y qué tanto influyó en el desarrollo de la economía colombiana. Bueno, espero que revisen ese ejercicio así de manera analítica, concienzuda. Viene entonces un término que me parece un poco loco, profe. No sé, es como irrelevante a veces un poquito porque queremos hallar el PIB per cápita y es un indicador que se usa bastante para determinar pues cuánto se produjo por cantidad de habitantes. PIB dividido en la cantidad de habitantes de este país. Más o menos 45 a 50 millones, estaremos entre ese lapso, y se determina, pues, el PIB del año pasado estaba más o menos en $24.000 por persona. Yo me hago la pregunta, no sé si ustedes se la harán allá estudiantes. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Y esa pregunta la vienen haciendo desde años atrás. ¿Qué se hace ese dinero y por qué, si vemos que hoy día una persona sobrevive, no es que no alcanza a sobrevivir, tiene un ingreso de $200.000 pesos para sostenerse un mes, con responsabilidades, ¿en dónde están los $24.000 que dicen que hay per cápita? Entonces aquí este indicador, digo yo que es una falta de perspectiva frente al desarrollo social o el desarrollo de la distribución de la riqueza de manera equitativa. Sí, ¿por qué $24.000 y en dónde están para una persona pobre y por qué otros tienen demasiados ingresos y no se ven reflejados en el entorno económico o no hay un indicador real de todo esto? Entonces, bueno, ahí vemos que se halla, se toma como análisis, pero vemos las dificultades o lo que puede ser irrelevante o de pronto hasta un poquito loco frente a este indicador. Vamos a ver un esquema del Producto Interno Bruto desde los años pasados hasta el 2015. Y noten cómo es la economía colombiana y cómo esas fluctuaciones.
un poco como intempestivas. Miren cómo baja aquí para este año, sube, baja, y aquí tiene unos bajonazos tremendos. Aquí en el 2000, antes del 2000, en el 99, un bajonazo, una desaceleración de la economía, le dicen a eso, ¿cierto, profe? Sí. Y que estuvo casi estuvo negativo. Eso se le llama cuando hay disminución negativa en 2 periodos o 2 trimestres, se le dice recesión económica. Entonces aquí hubo una recesión para estos años. Entraríamos a analizar o entren a analizar ustedes qué efectos sociales o económicos dieron lugar a esta recesión, y mire cómo vamos ahorita. Vamos un poquito en descenso entre el 2012, 2015, 2013, 2015 estaremos un poquito en descenso, y este año estamos mirando pues un ascenso, pero noten ustedes en las noticias que se ha dado como a entender que la economía está un poquito en desaceleración, no está creciendo conforme se debe estar creciendo o estaba creciendo antes. Aquí tenemos una comparación entre Chile y Ecuador y son un tanto parecidas a la colombiana. Por acá abajo vamos a mirar un PIB comparativo con el de Estados Unidos desde 1930 hasta el 2010. Entonces noten que la economía de ellos siempre está en crecimiento. Nunca hay recesión. Para que nos preguntemos, y pues nosotros estamos estudiando mercadeo y administración de empresas agropecuarias, ¿dónde está la diferencia entre los dos países, entre los países latinoamericanos y Norteamérica, frente a por qué ellos sí pueden lograr una economía mejor que la de nosotros, o por lo menos en crecimiento en cuanto al tema del Producto Interno Bruto? Y eso que, bueno, aquí vamos a mirar las variables. Estaba leyendo un artículo en el cual dice que Estados Unidos tiene un gasto público tremendamente grande en comparación de Colombia. En Colombia el consumo es el grande, el que genera bastante porcentaje, casi un 70% del Producto Interno Bruto, y el Estado no gasta. Luego, lo que determina inversión, hospitales, colegios, gasto público en alcaldías, en ese tipo de cosas, no hay. Y aquí en estos países comparativamente podemos ver que hay una diferencia en ese proceso. ¿Cómo se calcula el PIB? Bueno, vamos a mirar. ¿Qué es el PIB? El valor agregado. Esta es la segunda manera en la que nosotros tomamos o podemos medir el PIB, aunque no es la más común. Vamos a mirar el valor agregado que el PIB tiene. ¿Por qué? Porque podemos caer en el riesgo de generar doble contabilidad. Es decir, el valor agregado de los productos se está midiendo en el tema de producción interna bruta, pero si yo construyo un carro, por ejemplo, tengo que tomar llantas, y las llantas las hace otra empresa. Tengo que tomar tela para las sillas, tengo que tomar metal para el entorno, para el recubrimiento, tengo que tomar aparatos electrónicos, de lo cual necesita plástico, filamentos, una cantidad de cosas en las cuales otras fábricas producen, y en la medida que producen también van generando dentro de la economía una medición del valor agregado. Entonces, para ello vamos a hacer este ejemplo pequeñito para que sea de mayor comprensión. Vamos aquí a ampliarlo un poquitico para que ustedes vean con mejor detenimiento acá. Entonces, miren, noten lo siguiente. Si yo voy a construir, pan, en este caso, entonces, primero tengo que cosechar el trigo. Entonces, cosecho el trigo y este es el valor de venta. Aquí hay un valor agregado y hay un valor de venta. Entonces, a la hora de construir el pan o de elaborar el pan, tengo que comprar esa harina. Para convertirla en harina ya genera un valor agregado, y adicional al costo que tenía inicialmente, vamos a generar este precio de venta de 53. Aquí nos dice que debemos restarle el valor anterior agregado, que es el 23 pesos, para que nos quede un valor neto agregado de 30 pesos. En este proceso, en el primero se genera un valor agregado del 23, en el segundo de 30, pero el precio va en 53. Cuando voy a elaborar el pan, ya vendo el pan y me vale, voy horneando el pan y me vale 110 pesos. Le tengo que restar el valor agregado anterior y me va a dar cuenta que aquí solo le agregué 57 pesos. Y así sucesivamente hasta el producto final. El producto final pan vale 190 pesos, al cual debo restar el anterior, y me da cuenta acá que estoy adicionando 80 pesos. Este total es el valor agregado que se toma en cuenta para el valor del Producto Interno Bruto. Profe, entonces es algo así como si lo que hago es restarle el precio de los insumos. De los insumos. Y eso es lo que me da el valor agregado a la ganancia. Exacto. Ya. Sí, porque veo que en cada paso lo que se hacía, pues yo estaba tratando de entender
Decía, bueno, compramos el trigo, cuando lo convertimos en harina, sí, en harina vale 53 pesos, pero le quitamos los 23 pesos que nos costó el trigo, entonces ahora sí podemos decir que tenemos una ganancia de 30 pesos. ¿Sí es así, profe, o me equivoqué? Correcto, Gracias. profe. Ahí está con el tema de los insumos, eso, mejor entendido. De esa manera podemos tener en cuenta que no se hace doble contabilidad, porque si yo contabilizo lo que valió el trigo, la harina y el horneado por aparte, pues me va a sumar prácticamente del doble o más del doble frente al tema de las cuentas del Producto Interno Bruto. Entonces es importante esa parte que la tengamos en cuenta. Bueno, ¿cómo se calcula también el PIB? Se puede calcular por las rentas. Aquí podemos sumar las rentas, unos factores, bueno, aunque no es lo que se usa las rentas, es los ingresos por salarios, comisiones, alquileres, derechos de autor, honorarios, y es una que no se está utilizando constantemente, pero que se tiene en cuenta y que no vamos a profundizar en esto por el momento. Vamos a hablar un poquito del índice del precio consumidor, que tiene que ver, o cómo influencia el consumo, porque si yo veo que ustedes vieron en las clases, en la clase 3 o en la clase 4 más o menos, sobre el tema de las demandas y la oferta, se van a dar cuenta que si yo subo el precio, y este es el tema del índice del precio del consumidor, si los precios suben, pues la demanda pues tiende a afectarse de una manera importante, y vamos a tener un proceso o de inflación o de deflación, que son los procesos en los cuales afecta el consumo. Si el precio está caro, pues el consumo empieza a disminuir de una manera importante, y vamos a mirar pues lo que miramos, la elasticidad de las demandas y la oferta frente al precio, cómo se comportaban. Aquí tenemos un gráfico del IPC que presenta una tendencia creciente, sin embargo este índice no sirve como herramienta de análisis. ¿Por qué? Pues porque sí hay una tendencia a subir, pero si hay un contraste con el ingreso, nosotros podemos dar cuenta que las personas tienen un dinero para consumir, pero si le aumenta el ingreso y también el precio, pues siguen consumiendo y de pronto muy probablemente no se va a afectar la demanda. Bueno, consumo. Entonces vamos a mirar la primera variable, que es el consumo. Los gastos personales, lo que gastan ustedes, lo que gastamos como familia, lo que gastamos como comunidad, a eso se refiere al tema de consumo. Por eso es que, no sé si se han dado cuenta, se nota muy constantemente que hay una intención o hay una incitación al consumo bastante fuerte de todo el comercio, las entidades, las políticas financieras. Es más, si se dan cuenta, es más fácil sacar un crédito de consumo que un crédito para inversión, y ustedes lo notan en los bancos de una manera increíble. Yo quiero sacar 30 millones para una inversión y no me los prestan, profe. Pero si quiero un carro, eso sí... No, así no lo quiera, o no sé si sucede también allá en las regiones donde ustedes son, pero aquí permanentemente lo están llamando a uno, se le autorizó un préstamo de, no sé, de 10, 15, 20 millones cuando uno ni siquiera lo ha solicitado, y ahí sí, aquí sí toca decir muchas gracias, no lo necesito, y todavía le preguntan a uno, ¿por qué? Y uno, pues porque no me quiero endeudar, pero sí, lo que dice el profe es cierto, o sea, no busque la plata y ahí sí se la prestan. Sí, la tendencia a buscar generar consumo para pues, acrecentar el tema del PIB es algo que se nota. Bueno, y aparte de que las tasas de interés de consumo en un banco están terriblemente altas, pues es algo que hacen los bancos que... Profe, pero fue que hace muchos años alguna vez escuché, y no sé, usted me dirá si es cierto, que una forma de mover una economía cuando está en recesión, es decir, cuando no crece, es poner efectivo en manos de las personas. Y alguien me explicaba el por qué, me decían, mire, si la economía no se mueve, si la gente no tiene plata, pues no compra, y si no compra, la gente no produce, y si no producen, despiden a la gente, mejor dicho, el panorama, el castillo de cartas de naipes se nos viene al piso. Pero alguien me decía, no, entonces el objetivo es poner dinero en manos de la gente, bien sea dinero plástico, préstamos para que la gente compre. Si la gente compra, las empresas se mueven, si las empresas se mueven, se contrata más personas, hay insumo y la economía vuelve a girar. Entonces, eso tiene que ver con lo que estamos viendo de consumo, mi profe. Claro que sí. Y no sé, a mí un profesor de economía alguna vez me dijo eso, pero no he podido comprobar si es cierto que en los años 30 en Estados Unidos aplicaron esa estrategia, profe. Sí, que empezaron a construir vías, y por eso uno ve en las películas, también asocias películas americanas donde hay una vía, perfectas condiciones, pavimentada, larga, en donde no hay nadie, no vive nada, no hay ni animales, y uno se pregunta, ¿pero por qué hay una vía en un lugar donde nadie la necesita?
Entonces, ahí nos explicaba el profesor, en esa época, como la economía se quedó quieta, de hecho hasta nació un movimiento hippie por esa época, era algo que decía él, es increíble que las personas no tenían nada que hacer, pues había dinero y se sostenían de alguna manera, pero no había trabajo, no había ocupación. Entonces el gobierno lo que hizo fue, bueno, vamos a hacer carreteras donde nadie necesita carreteras y puso a mover a las personas. Detrás de ello venían otros haciendo huecos a las mismas vías, estaban nuevas y le estaban haciendo huecos. Y detrás de ellos iban otros reparchando, arreglando. Y ese impulso a la economía generó pues que la gente tenía que comer, la gente tenía que dormir en algún lugar, entonces los hoteles, los restaurantes, la ropa, etcétera, empezó a moverse y se dio un impulso como cuando, yo lo hago como una analogía, como los carros antiguos, ¿no, profe? Que no tenían arranque como un carro tradicional, sino que tocaba darle manivela. Entonces le da un impulso y ya, arranca la economía a funcionar. Entonces sí, esa es una cuestión. Y me pone a mí a pensar, bueno, ¿y qué pasaría si un día los campesinos no producen? Se quedan quietos, por ejemplo, en el tema de lo que vemos ahorita con el paro agrario que está, pues ahí sí no le dan tanta publicidad, pero ya llevamos 3 días en paro con los campesinos del Cauca y me imagino que Boyacá otra vez estará también en esa tónica y la mayoría de los campesinos. ¿Qué pasaría si ellos paran y definitivamente, o adoptan una posición en la cual autoconsumo, consumen para ellos y el resto que miren a ver, ¿cómo afectaría eso a la economía? ¿Tendríamos que importar, no importar? ¿O cuál sería el efecto? De pronto sería algo bueno para que ustedes analizaran y comentaran en el foro. Bueno, volviendo a nuestros temas, entonces, el consumo. Gasto de consumo se divide en 3 categorías. Bienes duraderos, como automóviles, duraderos, ahorita leí en un artículo que se refiere a 3 años hacia arriba, más o menos. Pues no sé qué tan cierto será, pero pues lo trataban de cuantificar de alguna manera. Bienes perecederos como alimentos y servicios como la atención médica. Entonces se dividen en esas categorías. Todo lo que usted use como automóviles, yo no sé si una lavadora durará 3 años, pero yo creo que sí. Sí. Un computador alcanza a durar 3 años y un poquito. Ese tipo de cosas, entonces ya es catalogado como consumo. Los alimentos, lo que usted con lo que usted come, lo que usted disfruta en restaurantes y ese tipo de cosas, aparte que servicios, alimentación, atención médica, etcétera, etcétera. Todos esos servicios, en el momento que usted está accediendo a ellos, están incrementando el Producto Interno Bruto a través de la variable del consumo. Bueno, entonces para que se sientan partícipes del Producto Interno Bruto. Bueno, aquí hay una gráfica del consumo en proporción. Para estos años, ¿cómo se producía o cómo se consumía? Miren, nótense aquí en 1930 había un consumo bastante alto y empezamos a disminuir, caímos aquí en esta época y volvemos aquí como en una estabilidad. ¿En qué relación se viene determinando con respecto al Producto Interno Bruto? Mire, proporción del consumo frente al porcentaje del Producto Interno Bruto. Me enredé un poquito. Entonces miren que aquí era el 75% era consumo. El gasto de la inversión y las exportaciones, pues en esta época muy seguramente las exportaciones no eran tan fluidas como ahorita, teniendo en cuenta que desde Gaviria fue que empezó el tema del libre comercio entre países. Entonces en 1930 todo era consumo, empezó a subir hasta casi un 83-84% más o menos en el año 35. Y empezamos a bajar aquí en el 45, entonces ya no había tanto porcentaje de eso. Me imagino acá, por estas épocas se creó el SENA. ¿En el 50? Sí. 50, sí, creo que fue en el 50. Empezó a crearse el SENA y bueno, y entre otras el SENA se creó como para generar mano de obra calificada para empezar a producir. Creo que en esa época también, lo digo es porque mi mamá lo menciona, fue la época como que trajeron la televisión a Colombia, o sea, que cambió la nueva Colombia, sí, el nuevo chip de... Sí, se dieron cuenta que no estaban solos en el mundo, entonces empezamos a traer cosas de otro lugar. El SENA se creó en ese momento, ¿para qué se creó? Para generar mano de obra calificada, para poner a producir a las personas, las fábricas, las personas y generar un aumento en esa producción. Porque en ese entonces se medía la riqueza con oro. Entonces tenía oro, bueno, está bien, pero ya empezaron a ver el potencial de producir en una nación como esta. Esto es una finca. Yo recojo las palabras bastante de Jaime Garzón porque él tenía una forma particular de ver la realidad colombiana. Él dice, esto era una finca. Él decía, esto es una finca, nosotros nombramos un mayordomo que le decimos presidente y él administra la finca y empezamos a ver cómo produce. Y una finca que está quieta, pues es una finca pobre.
Y una finca que está en movimiento es una finca que es próspera y rica. Bueno, empezamos a mirar aquí y ya estamos otra vez tomando un bastante porcentaje en el 2010 del consumo frente al Producto Interno Bruto. Entonces, esa variable es la que siempre se ataca, es la que está como con más energía, aunque para estos años se está atacando bastante el tema de la inversión. ¿Listo? Entonces, factores de consumo. ¿Qué influye en el consumo? Pues aquí miramos el ingreso. Las personas consumen en la medida que tengan dinero. Si no tienen dinero, pues estamos expuestos o más bien con la tendencia a ahorrar o a... Quedarnos encerrados en la casa. Quedarnos encerrados en la casa, no consumir, no gastar, etcétera, etcétera. Por eso debe ser, profe, que las ciudades como Bogotá son así, ¿no? Las personas tienden a consumir. Aquí un sueldo de 5 millones de pesos no le dura 10 días a una persona. Porque bueno, todo es caro también y las posibilidades de gastarlo son muchas, un bar, un teatro, un cine, etcétera, etcétera. Entonces mire que hay ideas para los que están en el foro, de pronto pensando en intervenir, frente al tema de cómo desarrollar una economía. Si yo me pongo a pensar, yo trabajo en muchos pueblos, profe, y estudiantes, y me doy cuenta que la gente siempre dice, profe, pero aquí no hay nada. Aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada para hacer, para ir a ver. Yo les digo, pues en especial a la gente joven, pues es que si no hay nada, pues está todo por hacer, está todo listo para que ustedes sean prósperos. Lo pueden hacer como se les antoje, quieren hacer un cine colgado de una mata de mango, háganlo y todo hace que la economía se dinamice. Si en un pueblo donde no hay sino 2 tiendas de borrachitos, le metemos un café para chicos jóvenes, le agregamos un cine, pues así sean 10 personas, pero irá incrementando el consumo de cine, vamos a buscar un evento musical que atraiga personas de todo tipo, incentivamos el turismo, pues seguramente la economía empieza a crecer y es algo que los municipios en Colombia culturalmente no han podido ver, no han podido desarrollar y no quieren, de pronto por esa resistencia cultural y una curva de aprendizaje lento, no quieren desarrollar en sus municipios, diferente de los municipios paisas, ¿no? Los municipios paisas sí engallan esos municipios de una manera impresionante, hay de todo. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema del ingreso. Aquí hay una formulita que trata de definir cómo influye el consumo. El consumo está en función del ingreso con tendencia positiva o una conducta positiva hacia crecer ese consumo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo, por acá hay una función más pequeñita, que tengo un consumo básico, que es pues la alimentación, la ropa, lo que tengo para vivir, pero le puedo sumar una tendencia al consumo, una propensión, o bueno, en términos estadísticos, profe, me dirá si de pronto me equivoco, una propensión o un consumo marginal. Lo que en matemática hablábamos, yo les decía que no se denominaba la pendiente, que no en el colegio le enseñaban la pendiente, sí, sino era la asociación entre las variables. En matemática nosotros ya vimos esa asociación, ese valor que encontramos, ya es simplemente eso, la relación entre el consumo por una unidad adicional, cuánto estamos dispuestos a pagar o no, y era ese valor a que encontrábamos en nuestras ecuaciones lineales. Exactamente, y aquí nos damos cuenta pues que es el tema, una ecuación lineal. Tiene pendiente y tiene todas las condiciones de una ecuación lineal. Tenemos un consumo básico más el consumo o la tendencia a consumir. ¿Qué pasaría si yo tengo 200.000 pesos en el bolsillo en este momento, que sé que ya cubrí lo que tengo que cubrir, cuotas, mercado, etcétera, etcétera? ¿Qué haría con eso? ¿Lo tiendo a consumir o no? Y entonces aquí miraríamos este valorcito como esa tendencia. Y miramos el ingreso menos los impuestos. Entonces aquí ya quitamos impuestos y el ingreso menos el consumo. Bueno, empezamos a mirar que esto está en función del ingreso. Y podemos hacer un cálculo facilito en su entorno, vamos a hacerlo con el administrador del conjunto. Vamos a analizar, tomar datos del consumo de las personas. Claro que esa información puede ser un poco confidencial, pero se podría tomar una decisión colectiva a generar crecimiento económico para una zona tan conglomerada como un conjunto residencial. Si uno hace cuentas, un conjunto residencial de 10 torres, por ejemplo el mío tiene 11 torres y más o menos son unas 2.000, 2.500 personas allí, que son potenciales consumidores de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces hay cómo manejar una economía en un pequeño espacio. Bueno, el tema de inversión, pasamos del consumo a la inversión. Entonces aquí nos dice que ahí dentro de las ecuaciones hay variables exógenas y endógenas. Las endógenas tienen que ver dentro del mismo modelo y se pueden explicar ahí cómo influencian unas de otras o cómo dependen unas de otras. Y las exógenas vienen dadas.
vienen intervenidas desde otra perspectiva, desde otro lugar. Y en este caso, pues la inversión va determinada prácticamente por el Estado. Hasta el momento ha venido siendo así, en su gran mayoría. Entonces, ese dato, a la hora de calcular, viene dado por el Estado. Y la siguiente también, el gasto público ellos lo determinan a través de las políticas fiscales y las monetarias. Bueno, las monetarias ya viene con el tema de las exportaciones e importaciones, pero ellos determinan qué gastan o cuál es el gasto público que van a invertir en Colombia. A veces nosotros creemos como colombianos que el gobierno gasta o invierte en colegios, ese tipo de cosas, pensando en nosotros, y creo que no es tan cercano a la realidad. A veces quieren es estimular simplemente el Producto Interno Bruto y tienen cómo hacerlo, pero no es que realmente quieran darnos un beneficio, sino por términos económicos que son más fuertes, van influenciando esas políticas fiscales. Alguna vez, y no hace mucho, tenía yo una conversación con alguien de por qué ampliaron la jornada escolar un año más. Y no fue el sentimiento loable de, ay, si los muchachos están mal preparados, venga y los dejamos un año más estudiando. No, era que estaban saliendo muchos muchachos y entraban a la fila de desempleados. Entonces, de alguna manera, tenerlos un año más en los colegios conlleva que esos indicadores, esos resultados cambien. Entonces, es una forma del gobierno de los tengo un año más estudiando, ya nos van a salir a encabezar las filas de desempleados y mis indicadores económicos sencillamente cambian considerablemente. Y ahí, profe, también hay otra variable que determina el consumo. Si hay desempleo, disminuye el consumo, que es lo que por simple lógica se puede determinar. Si no tengo empleo, pues me toca no gastar. Y en esa medida es un indicador bastante sensible con el PIB, en ese caso. Bueno, entonces ahí miramos que las políticas no son casi, yo diría que casi ninguna es buscando beneficiar al colombiano de a pie o buscan es manejar indicadores y de pronto se venden de otra manera, se maquillan de otra manera. Bueno, entonces ahí miramos que esas exógenas también es la política fiscal, la política monetaria en términos del manejo de los intereses y tasas de cambio. ¿Por qué? ¿Cómo miramos el dólar frente al peso? ¿Cómo lo devaluamos? ¿Cómo lo valoramos? Y ese tipo de cosas son las que influencian o las que determinan, por ejemplo, ahorita que estamos en el tema de la puja del salario mínimo. Ahí todas esas variables se tienen en cuenta para el año entrante, a ver a quién le conviene, a quién no le conviene bajar o subir el salario mínimo frente a las variables que nosotros estamos viendo en el Producto Interno Bruto, ¿no? Que es algo bastante difícil para entender, pero que determina bastante el estilo de vida de todos nosotros. Bueno, entonces aquí quiero dejarles este punto de contacto. Ahí creé este Facebook solo para nosotros los estudiantes de la Tadeo, para que se puedan comunicar conmigo de esta manera. Entonces aquí está el enlace, me pueden encontrar con esta foto acá de presentación, mi foto que tengo aquí en el perfil de la plataforma y de fondo la Tadeo, para que nos podamos comunicar de pronto de manera más ágil. Algunos estudiantes dicen no tengo datos, pero el Facebook sí lo tienen al día, entonces se pueden comunicar, dejar mensajes, videos, etcétera, etcétera, y de pronto nos podemos hasta comunicar durante la clase, para que pronto, si hay alguna duda, ustedes se puedan grabar como lo hacen ahorita los chicos, ¿no? Hacen en vivo un comentario en cualquier cosa. Profe, ¿tenemos inquietudes en el foro? Tenemos unos aportes. El primero, bueno, no los doy en orden de llegada, pero sí, tenemos Mónica Mayerli. Dice, respecto a la pregunta, yo diría que la economía de mi barrio, de acuerdo al número de habitantes, sus ingresos, gastos, personas desempleadas y el nivel de vida de cada habitante, es la forma en que ella mediría la economía en su país, en su zona. Y en la otra, comienzo. Logi dice, se analiza el mercado clasificando productos necesarios y más comunes entre las viviendas. Ahí analizamos la demanda y oferta, viendo los precios que son realmente quienes influyen en estos comportamientos. Es decir, analizamos los precios, pero buscamos si hay productos que requieran en el barrio, el PIB. Hernando nos dice, esta economía se mide en porcentaje de aumento del PIB, Producto Interno Bruto Real, y va asociado a la productividad de una vereda. El mismo guarda cierta relación con la cantidad de bienes materiales producidos y disponibles y por ende una mejora de nivel de vida de las personas, es decir, del ingreso de los habitantes de una vereda. Este PIB
es el valor de todos los bienes y servicios producidos por una vereda en un determinado tiempo y a precios de mercado. En este caso, una vereda de San Vicente de Chucurí, el cual se produce cacao y frutales, el cual genera un porcentaje significativo para los mercados. Y Andrés Santiago nos dice, el medio por el cual se podría medir la economía de mi barrio sería hacer una encuesta respecto a la economía, medir oferta y demanda, mirar elasticidad, pero no nos dice si precio de la oferta, precio de la demanda, pero dice analizar el Producto Interno Bruto y nos manda saludos desde Ipiales. Bueno, entonces, bueno, ahí ya falta complementar cosas. La oferta y la demanda es una sola de las pequeñísimas que influencian el tema de esto. El tema del PIB. Yo me pongo a imaginar y quiero que ustedes también se pongan a crear y a imaginar cómo sería que ustedes mismos controlaran la economía de su sector. Yo creo que de pronto delegaríamos un poco o le quitaríamos un poco el poder al manejo de la economía nacional y lo empezaríamos a controlar nosotros mismos. ¿Cierto, profe? Vamos aquí a imaginarnos cosas utópicas o de pronto ni tan utópicas. Que San Vicente del Chucurí ya tenga su producción de cacao y frutales. Y frutales, pero diga, no, pero si yo quiero aumentar el tema del Producto Interno Bruto, pues le doy valor agregado, como lo vimos ahí. Démosle valor agregado, no solo la fruta, sino hagamos algo con la fruta. Entonces hagamos dulce de fruta de la que se dé allá, o hagamos dulce de cacao, o hagamos chocolate, o hagamos dulces de chocolate, y le empezamos a dar mayor valor agregado, y ustedes se dan cuenta en la ecuación, va a empezar a aumentar el Producto Interno Bruto. Es que, por ejemplo, me hace acordar del almidón de achira. El 95% de la producción del almidón de achira se produce aquí en Cundinamarca. Pero todo lo llevan al Huila, que es donde son conocidas las achiras. Aquí le dicen pan de sagú. Y ahí sí, yo que trabajé en ese contexto agrícola, aquí se produce el 95%, aquí se produce la mayoría, pero no le hemos dado el valor agregado creando las achiras, simplemente creamos unas almojabanitas que se conocen como pan de sagú, y mandamos todo al Huila porque allá es donde son conocidas, allá nos dicen, me lo traigo de Cundinamarca, el oriente de Cundinamarca, produzco acá las achiras y aquí sí las hago conocidas por toda la región. Y así hay casos, aquí abajito, yendo para, se me olvidó el nombre, de la sierra hacia la mesa más o menos, bajando por Facatativá, encuentro un municipio que se llama Guayabal de Siquima, y yo le preguntaba a los estudiantes, ¿por qué se llama Guayabal de Siquima? Y no tenían absoluta idea del nombre. Y es porque Guayabal pues produce guayabas, pero la producción ha disminuido tanto que la gente la tiene como adornos en sus jardines o como maleza, y se cae la guayaba y nadie la recoge. Llegó un señor de Santana, Boyacá, que produce bocadillo, que es experto en eso, y se instaló cerquita a esa zona y empezó a producir bocadillo, y hizo lo que los otros no hicieron, porque le queda más cerquita de ahí a Bogotá abastecer su demanda, y lo logró rápidamente en una zona que es netamente productora de guayaba. ¿Por qué no lo hicieron los otros? Por el desconocimiento del manejo de las fuerzas de la economía. Y es algo tremendamente importante que solo manejan a nivel corporativo las entidades gubernamentales, pero que nosotros también podríamos manejarlas. Es más, podríamos negociar aún mejor los productos que nosotros estamos manejando ahí y tener un plan de satisfacción pleno, porque allá en Guayabal usted no encuentra una guayaba para un jugo. Usted tiene que ir hasta Faca o hasta Bogotá y traer las guayabas. ¿Por qué ese desorden? Porque nosotros no estamos desarrollando o no nos estamos cultivando o buscando herramientas que nos permitan mejorar nuestros procesos económicos, productivos, etcétera, etcétera. No es que nos pongamos a producir más, es aprovechar más lo que está en nuestras manos. Lo que llaman ventajas competitivas y comparativas, profe. Correcto. Exactamente. Que es algo que no se ve en los pueblos. Usted no lo encuentra en los alcaldes de los municipios. Muy poquito el alcalde que empieza a ver esa visión. Y sería hasta bueno, ¿no? Genera un Producto Interno Bruto, genera una mejor gestión de la alcaldía, genera consumo, gasto, impuesto, que es como con lo que miden las alcaldías, la capacidad de generar impuestos, y todos empezamos a mejorar y el alcalde queda bien, inclusive puede trabajar como venían trabajando, con sus valores agregados en las alcaldías, por decirlo de alguna manera. Bueno, les voy a dejar, ya se terminó la clase, ya va a terminarse. ¿Alguna otra inquietud, profe? No, profe. Ahí está la evaluación, pendientes a la evaluación, a partir de esta noche está lista, pero pues tómense su tiempo, no vayan a ingresar de una vez porque si no pierden la oportunidad. Mañana tómense su espacio, contesten el video quiz, todas las actividades. Una recomendación, profesor, ¿cómo puedo
por estas épocas es como común. ¿Cómo puedo yo recuperar una nota que tuve mala? Yo les estoy recogiendo los trabajitos que me tienen que presentar adicionales, a ellos le voy a dar unos valores de calidad y de oportunidad de entrega. Al final de cada corte, cuando terminemos todas las notas, les voy a agregar unos punticos adicionales que yo creo que les van a servir a aquellos que están por debajo del margen de nota. Entonces es importante que los hagan, que los entreguen, diligencien sus autoevaluaciones. Los que están quedados, por favor, traten de hacer el último esfuerzo, o más bien un buen esfuerzo frente a la recuperación de las actividades que de aquí en adelante pueden presentar y las autoevaluaciones. No me queda más que decirles que pues éxitos con su materia. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Que estén gracias. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Nos vemos más tarde, muchachos.